Este es el último sitio que quedaba por mirar, el pozo. Lo abrimos y estaba muy oscuro y era bastante profundo. No se veía nada y sugerí conseguir una linterna. Vimos al señor Stark parcialmente sumergido. No tuve duda de que era un homicidio. Vivía aquí. Es un sitio pequeño. Pueden verlo por esa ventana que está abierta. Esa es la cocina. En una colina de Nuevo México hay una vieja caravana. Dentro vive un anciano. Era un hombre solitario, pero buena gente. No creo haber conocido a nadie a quien le cayera mal. Muy amable, muy abierto. Siempre quería que le visitaran y charlar. Ken Hemmel y Bob Nelson son vecinos de Bruce Stark y suelen pasarse a ver al hombre de 72 años. La mañana del 11 de septiembre, Bob Nelson le visita. No estaba allí. Aquello no pintaba bien. Le busqué por toda la zona, pero no lo encontré. Avisé a mi vecino, Ken Hemmel. Vino a mi casa y me preguntó si sabía dónde estaba Bruce. Respondí que seguramente en su casa, pero él dijo, no, ya he estado allí. La caravana estaba abierta y no le había visto. Nelson y Hemmel vuelven a la caravana de Bruce Stark y comienzan a recorrer el terreno en busca de algún indicio de su amigo. Cuando llegamos vimos muchas latas de cerveza. Sabía que Bruce no bebía, por lo que le dije a Bob, parece que ha venido visita. Me preocupé enseguida porque encontré varios objetos que indicaban que se había producido un altercado. Justo detrás de mí, en el suelo, encontré una navaja fuera de su funda y un telescopio que no me sonaba de nada. Encontré sus gafas junto a la puerta principal. Estaban rotas y la billetera vacía. Encontramos la billetera vacía encima de la nevera. Temí que se hubiese visto envuelto en una pelea, que le hubieran pegado y que estuviera tirado en algún sitio. Nelson es policía y llama a la central. Sin embargo, una búsqueda exhaustiva de la zona no arroja nada. En aquel momento los dos pensamos que o Bruce estaba muerto o alguien se lo había llevado y lo había arrojado en algún sitio. Pero lo primero que pensamos es que estaría muerto. Durante 3 días, Hemmel y Nelson siguen recorriendo las colinas de Last Frontier en busca de alguna señal de su amigo. Al final parece que Bruce Stark ha desaparecido. Era el último sitio que quedaba por mirar. Habíamos buscado por toda la zona y este era el último sitio en el que podía estar. 5 días después de la desaparición de Bruce Stark, Bob Nelson y el hijo de Stark, Johnny Ray, comienzan a quitar los tablones que cubren un pozo a 60 metros de la caravana de Stark. El pozo está cubierto por esta especie de caja de madera y cerrado con un candado. Por eso no tenía acceso a él. Pero Johnny me explicó que la cubierta era de pega y que se podía quitar para entrar al pozo. El pozo tiene unos 9 metros de profundidad. Johnny Ray encuentra un espejo y usando el reflejo del sol proyecta luz al oscuro agujero. Cuando miramos en el interior al principio no veíamos nada, pero usando el espejo y la luz del sol vimos a Bruce sumergido en el agua en el fondo del pozo. Bruce Stark está muerto. Su cuerpo se ve cubierto de cuerdas. Como policía, Nelson imagina cómo acabó allí su amigo. No tenía ninguna duda de que había sido un homicidio, porque no había forma de que Bruce Stark se hubiera metido en el pozo, se hubiera puesto encima tablones de este tamaño y este cajón tan pesado encima del pozo. La autopsia confirma que Bruce Stark sufrió una paliza, pero estaba vivo cuando fue arrojado al pozo. Incapaz de llegar a la superficie, Stark se quedó allí, probablemente horas, hasta morir de hipotermia. En líneas generales, sí. Se puede decir que no hay muchos delitos en esta zona. Mike Applegate es agente de la policía de Nuevo México. El 19 de septiembre llega a un lugar de Last Frontier donde ver y ser visto, el restaurante Eagle Goose Ranch.
Es el único sitio donde puedes repostar. El único en el que comer fuera de casa. El único sitio donde comprar algo. Es un lugar de encuentro. El señor Stark venía aquí de forma regular y conocía al dueño. Las camareras recuerdan haber visto a Stark días antes de su desaparición. Una de ellas en concreto recuerda haber visto al anciano con dos extraños. Sabíamos que el señor Stark se vio con dos individuos el día anterior a su muerte. Y si no me equivoco, estuvieron cenando juntos. Se distribuyen los retratos robot de los dos hombres. Sin embargo, nadie puede poner nombre a sus caras. Mientras tanto, la familia de Stark informa a la policía de que varias armas, propiedad de Stark, han desaparecido de la caravana. Eran 3 rifles y 2 pistolas. Su hijo y su exmujer guardaban los números de serie de cada arma. Se los dieron a los investigadores y los introdujeron en el sistema nacional como robadas. La base de datos federal no ofrece ningún resultado y el homicidio de Bruce Stark pasa a engrosar los casos sin resolver de Nuevo México. Mientras, los investigadores esperan que alguien sea lo bastante ingenuo para usar un arma que le vincule al asesinato. Todos tenían claro, sobre todo los investigadores del caso, que llegado el momento saldría a la luz algún arma. Por ejemplo, en un control de tráfico cuando un agente registra un vehículo o algo. Pero ese algo no aparece durante 3 años, hasta que un arma sale a relucir en una casa de empeños. Quiero que veas algún daño. Bill Richardson y Jeff Campbell son investigadores del fiscal general de Nuevo México. Nos llamó la atención que tenía bajados los pantalones, lo que indicaba que, probablemente, ocurrió antes de ser arrojado al pozo. En mayo de 1999 revisan las pruebas del caso de Bruce Stark e intentan buscar el motivo de su asesinato. El caso Stark parecía fácil de resolver por el hecho de que Stark vivía en un entorno muy reducido. Uno de los puntos clave más obvios y en el que coincidíamos con la policía era que se habían sustraído varias armas. ¿Dónde habían ido a parar esas armas? Esa era la gran pregunta. 5 armas, para ser exactos, todas propiedad de la víctima, todas sustraídas de su caravana. Esas armas fueron sacadas de la finca como supimos cuando lo mataron. Siempre puedes rastrear armas, a menos que alguien las destruya. Campbell y Richardson anotan los números de serie de cada arma y comienzan a buscar en las distintas bases de datos nacionales. La primera pista que conseguimos fue sobre el Ruger 357. Había sido empeñado por un individuo llamado Jack Rowe. Rowe obtuvo el arma en otra tienda de empeños en enero de 1997, un año después del asesinato de Stark. Los detectives contactan con un agente del Servicio de Armas de Fuego, Alcohol y Tabaco y piden un informe completo del historial del Ruger. Le pedí que rastreara el arma prácticamente desde que salió de la fábrica hasta ahí. Fue muy eficiente y dio con una transacción hecha en septiembre de 1996. La transacción tuvo lugar menos de un mes después del asesinato, lo suficiente para haber sido empeñada por el asesino. Buscando información más concreta, los agentes Richardson y Campbell se dirigen a la casa de empeños Hillbilly en Albuquerque. Las casas de empeños de Albuquerque tienen buena reputación de cooperar con las fuerzas de la ley. Una tarde de noviembre, Campbell y Richardson hojean los albaranes de armas empeñadas buscando un recibo del Ruger 357 de Bruce Stark. Gracias a los registros, rastreamos el arma hasta esta casa de empeños y asociamos la pistola con la persona que la empeñó. El arma fue empeñada 2 días después del asesinato de Bruce Stark por un hombre llamado Edward Settler. Campbell comprueba sus antecedentes y averigua que Settler tiene un historial considerable. Había tenido varios problemas con la justicia, asuntos relacionados con drogas. Durante el proceso de comprobación de sus antecedentes, descubrimos que estaba relacionado con un vehículo desaparecido. Según los informes policiales, Settler y un segundo hombre, Philip López, pidieron prestado el vehículo al Ejército de Salvación y nunca lo devolvieron. Campbell y Richardson no tienen más remedio que seguir el rastro que les conduce desde la casa de empeños hasta un comedor de beneficencia. Era el típico trabajo de campo de la policía, no de un criminólogo. No era un caso de análisis químicos ni cosas complicadas.
Se trataba de ir paso a paso encontrando respuestas. El 10 de diciembre de 1999, la investigación conduce a los agentes hasta el Ejército de Salvación, donde preguntan por Sedler, López y la camioneta desaparecida. El encargado nos dijo que conocía a aquellos dos tipos, que les había prestado la camioneta para que fueran de camping justo en los días en que fue asesinado Bruce Stark. Según el encargado, Sedler y López nunca devolvieron la camioneta roja y nunca volvió a verles ni a saber de ellos. En aquel momento me parecían bastante sospechosos, porque Ken Hamill, vecino de la víctima, nos dijo que poco antes de que desapareciera, iba conduciendo cerca de casa de Stark y le vio sentado, hablando con dos individuos. Se fijó en una camioneta de color naranja chillón, aparcada en la propiedad de Bruce Stark. Los investigadores necesitan comprobar dónde estaban Sedler y López en el momento del asesinato de Bruce Stark. Cuando el Ejército de Salvación les habla de las tarjetas electrónicas de prestaciones sociales, los investigadores se dan cuenta de que les ha tocado la lotería. Una vez que obtuvimos las tarjetas del Departamento de Servicios Sociales, ya podíamos rastrear los movimientos de los usuarios de las tarjetas. En este caso, López o Sedler habían usado la suya aquí, en Socorro, en el mismo momento en el que tuvieron lugar los hechos que desembocaron en la muerte de Bruce Stark. Teníamos a dos individuos, uno de ellos vinculado con el arma, los dos relacionados con la camioneta que había sido vista en la zona. Poco a poco parecía que todo estaba relacionado de una forma u otra. Los investigadores tienen pruebas suficientes y piden una orden para interrogar a sus sospechosos. Confían en que uno de ellos se ponga nervioso y acabe contándolo todo. I have a person saying something, and I have a person saying nothing. I have a person saying you did it, and you're not denying it. Don't get testy with me. Today's date is 17/19/99. The time is about 10:20 a.m. and the headline is Silver. A la hora del interrogatorio, utilizo una estrategia que consiste en intentar que la persona a la que voy a interrogar se encuentre cómoda. Quiero desarrollar un entendimiento con esa persona. Quiero que el interrogado sepa que puede confiar en mí. El 17 de diciembre, el agente Bill Richardson interroga a Edward Sedler. Richardson cree que Sedler y López asesinaron a Bruce Stark en 1996. Richardson le muestra al sospechoso un Ruger 357 robado de casa de Stark en el momento del asesinato. Richardson cree que Sedler está mintiendo. La razón, un recibo de la casa de empeños a nombre de Sedler, fechado un día después del asesinato. Richardson saca el informe del asesinato de Stark y comienza a presionar al sospechoso. Por supuesto, luego tocaban las preguntas más obvias. Señor Sedler, me gustaría que me explicara varias cosas. ¿Por qué empeñó esta pistola? ¿Dónde consiguió esta arma? ¿Es esta su firma? Él reconoció inmediatamente que era su firma y acto seguido reconoció que la había empeñado, para pasar luego a describir cómo su amigo Philip López había cometido ese acto tan atroz.
Según Sedler, él y López bebieron unas cervezas con Stark en su caravana hasta bien entrada la noche. Sedler afirma que López cogió una de las armas de Stark y comenzó a golpear al anciano. I didn't know if he was really just unconscious or if he was actually dead. And he grabbed him from like the underside of his arm and started dragging him down, and I kind of watched, and I just couldn't believe what he was doing. Sedler sigue relatando cómo Philip López arrastró a Bruce Stark hasta un pozo, lo abrió y lo tiró dentro. No aprecié remordimiento alguno. Era un tipo que intentaba salir de una situación muy comprometedora. Los detectives dudan de la versión de Sedler y le acusan de asesinato. Es trasladado a los Lunas en Nuevo México, donde Philip López espera a ser interrogado. Cuando Sedler llega a los Lunas, Philip López le ve. Cuando pasó a su lado, Philip López hizo un comentario del tipo: «Creo que ahora sí que voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel». A las 8 de la tarde, el agente de Nuevo México, Jeff Campbell, se sienta con Philip López. El sargento Darrell Kinding observa desde la habitación de al lado. Normalmente puedo prever si un interrogatorio va a salir bien o no. Con ese no tenía dudas de que no nos serviría de nada. Estaba totalmente a la defensiva y no dejaba de rebatirnos. Sabía que no nos iba a valer de nada a menos que hiciéramos algo más. Kinding irrumpe en la sala, coge una silla y se sitúa frente a López. I have a person saying something, and I have a person saying nothing. I have a person saying you did it, and you're not denying it. You explain that to me. Well, I'm just telling you, be the good guy. Tell the truth from the beginning. Don't get testy with me. Empecé a contarle detalle a detalle los hechos ocurridos. Sabíamos todo lo que había pasado. Le observé su comportamiento, su lenguaje corporal. The thing is by you telling me the truth, you are helping you. So if I can't do anything that helps you right now, that's the truth. But you can't help yourself. Empezó a cruzar los brazos y las piernas. Es algo que nos dice que el tipo está a la defensiva. Sabe que nos acercamos. Así que me fui acercando a él cada vez más con la silla hasta que estuve a centímetros de su cara. Y entonces le dije sin rodeos: sabemos que tú has cometido el crimen. Just tell me from the beginning what happened. I don't even have to give you any questions. Just tell me what happened. He got the old man by the neck and broke his neck. Mientras los investigadores escuchan, Philip López da un giro inesperado, afirmando que Sedler fue el asesino y que él, López, es un mero cómplice. First he's gonna borrow some money. No, he didn't borrow. He was gonna rob him. I said, well, fuck it. Let's go for it. He grabbed him by the neck, took him down, and twisted his neck and broke it. That's when, wanna have my turn? It's my turn. Okay. He tells me you're going to help me or not. And that's when we drug him into the window up. That's when I was scared for my life. Por fin lo habíamos conseguido. Los Stark habían tenido que esperar mucho tiempo para saber quién había matado a su padre. Por fin teníamos a los asesinos. Eso fue lo que pensé. Los investigadores pretenden acusar a ambos hombres por el asesinato, pero necesitan corroborar los detalles de la confesión. López afirma haber robado 5 armas a Stark y haber tirado varias por la carretera en el camino de vuelta a Albuquerque. En mi opinión, era de vital importancia que volvieran con nosotros a los lugares donde decían que habían arrojado las armas hacía 3 años. Today's date, December 19, 1999. This is Agent Mike Applegate, New Mexico State Police. La tarde siguiente, López y Sedler conducen a los investigadores por una serie de caminos en busca de las armas de Bruce Stark. Agent Richardson,
that as evidence. En pocas horas recuperan 2 armas y las últimas preguntas sobre el asesinato de Bruce Stark quedan por fin respondidas. 6 meses después, Edward Seller se declara culpable de asesinato en segundo grado y es condenado a 40 años de cárcel. A pesar de su confesión, Philip López decide arriesgarse y enfrentarse a un jurado. El 5 de marzo de 2001 es declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Según los informes del forense, Bruce Stark fue arrojado al pozo aún con vida y estuvo allí durante horas, quizá días, antes de sucumbir al frío y morir de hipotermia. A solo unos metros, sus vecinos Ken Hemmel y Bob Nelson buscaban a su amigo. A ninguno se le ocurrió mirar en el pozo hasta que fue demasiado tarde, una decisión que sigue persiguiéndoles a día de hoy. Sí, cuando encontramos a Bruce en aquel pozo, me maldije. Solté espuma por la boca. Me maldije por ser tan estúpido. No sé si Bruce sabía cuántos amigos tenía aquí. Creo que solo quería ser apreciado, que la gente le tuviera cariño. Y nosotros se lo teníamos. Me preocupé enseguida porque encontré varios objetos que indicaban que se había producido un altercado. Justo detrás de mí, en el suelo, encontré una navaja fuera de su funda y un telescopio que no me sonaba de nada. Encontré sus gafas junto a la puerta principal. Estaba Bruce. Respondí que seguramente en su casa, pero él dijo, no, ya he estado allí. La caravana estaba abierta y no le había visto. Nelson y Hemmel vuelven a la caravana de Bruce Stark y comienzan a recorrer el terreno en busca de algún indicio de su amigo. Cuando llegamos vimos muchas latas de cerveza. Sabía que Bruce no bebía, por lo que le dije a Bob, parece que ha venido visita. Este es el último sitio que quedaba por mirar. El pozo. Lo abrimos y estaba muy oscuro y era bastante profundo. No se veía nada y sugerí conseguir una linterna. Vimos al señor Stark parcialmente sumergido. No tuve duda de que era un homicidio. Vivía. Le visitaran y charlar. Ken Hemmel y Bob Nelson son vecinos de Bruce Stark y suelen pasarse a ver al hombre de 72 años. La mañana del 11 de septiembre, Bob Nelson le visita. No estaba allí. Aquello no pintaba bien. Le busqué por toda la zona, pero no lo encontré. Avisé a mi vecino, Ken Hemmel. Vino a mi casa y me preguntó si sabía dónde aquí. Es un sitio pequeño. Pueden verlo por esa ventana que está abierta. Esa es la cocina. En una colina de Nuevo México hay una vieja caravana. Dentro vive un anciano. Era un hombre solitario, pero buena gente. No creo haber conocido a nadie a quien le cayera mal. Muy amable, muy abierto. Siempre quería que